Corría el año 1978 y los Sex Pistols cruzarían el charco para tocar su primera gira por Estados Unidos y la última. Pero esta no sería la gira que muchos esperaban. Nada de Nueva York, nada de Los Ángeles y nada de grandes escenarios, salvo quizá el último, que pudo acumular a 5.000 personas. Su manager, Malcolm McLaren, eligió una ruta insólita, una serie de ciudades conservadoras de los Estados Unidos, en su zona sur. ¿Y por qué? Porque buscaba el choque cultural. Quería exponer al punk británico, crudo, sucio y provocador, ante un público que ni siquiera sabía lo que era el punk. Fue un experimento cultural, una provocación premeditada y a su vez una bomba de tiempo. Pero para esto hay que conocer primero el contexto en el que Estados Unidos estaba pasando. Recién hacía 3 años que había terminado la guerra de Vietnam, y lo que más se había llevado en lo que era la música estadounidense era tanto el rock psicodélico como el rock progresivo que apareció después. Una manera de luchar contra las cosas con las que no estás de acuerdo, totalmente diferente a la que tomaría Reino Unido en esa época. El movimiento hippie marcaría profundamente la identidad de la música en Estados Unidos, causando tanto rechazo como aceptación, según el lado en el que estuvieras. Y aunque en Estados Unidos ya tenían su referente con The Ramones, que trabajaron en su primer álbum desde el año 76, el movimiento era muy diferente al que había en Reino Unido. Tampoco obvio la escena de Nueva York, generada por el club CBGB, donde surgirían figuras como Television, Patti Smith, Blondie, Talking Heads, incluso los propios The Ramones. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que en el sur de los Estados Unidos lo que se escuchaba prácticamente era Southern Rock o Country, dos géneros muy conservadores y muy unidos al folclore también de esa tierra. Obviamente, el sur de Estados Unidos nunca ha sido un feudo que entendiese demasiado sobre estas cosas. De hecho, miren el caso de Janis Joplin, en el cual fue vetada directamente de su propio estado. Ella misma decía que en su tierra natal la insultaron, la obligaron a irse y después no la dejaron volver. Culturalmente y obviamente, la guerra civil estadounidense siempre marcó dos bandos y esas identidades e ideologías siempre quedaron marcadas a la tierra. Pero fijaos bien las zonas donde decidieron tocar con Sex Pistols. Texas, Georgia, Tennessee no suenan a lugares amigables para que un grupo punk toque. A todo esto hay que añadir que generalmente en esa época todo era más centrista. Hoy tenemos un acceso muy amplio a la música gracias a los medios de comunicación, a las plataformas digitales, cualquiera puede tener acceso. Antiguamente, los vinilos y cassettes tardaban mucho en llegar. Poniendo por ejemplo el caso de la dictadura en Argentina, había muchas cosas que no llegaban, y si llegaban eran de extraperlo. De todas maneras, de eso no puedo hablar mucho, porque tampoco viví esa experiencia. Pero sí he vivido la experiencia de lo que pasó en Andalucía. Y no a través de mi propia vida, porque obviamente soy del 91, no viví esa época. Pero sí conozco gente que vivió esa época y que me relatan lo que os voy a contar a continuación. Acá pegó muy fuerte el flamenco, y lo autóctono, lo folclórico. Y de repente Francisco Franco le cedió 2 bases a los estadounidenses, en la zona de Andalucía, o serían la base naval de Rota y la base aérea de Morón. La dictadura en España no permitía que se escuchase otra música que no fuera la de aquí. En ese caso, comenzó a pasar música de extraperlo de rock progresivo, que fue un germen que posteriormente en Andalucía generaría el rock progresivo andaluz, o como comúnmente se le suele denominar, rock andaluz, a secas. Y con esto aparecerían grupos como los sevillanos Triana, cumbre del movimiento progresivo andaluz, y demás grupos que podéis conseguir en el vídeo que os voy a dejar aquí anclado, el origen del rock andaluz. Pero esto simplemente es un ejemplo de cómo la música llegaba a la gente en ese momento. Era mucho más complicada y mucho menos accesible. Y en Estados Unidos pasaba lo mismo. La música quedaba centralizada a las grandes ciudades, a los grandes conglomerados, a donde había público. Y no solamente era accesible hacia las personas que, por ejemplo, no les interesaba la música, porque había que gastar plata. En ese caso, había cosas desconocidas en muchos estados de Estados Unidos. Era un contexto para la música muy complicado y digno de un estudio mucho más profundo, en el cual no vamos a entrar hoy. Pero si hemos visto cuál era el contexto al que se exponían los Sex Pistols, también deberíamos ver en qué contexto aparecen los Sex Pistols en Reino Unido. Aparecen a mediados de los años 70, como respuesta a un contexto social, político y cultural muy particular.
aparición fue provocada por una mezcla de descontento juvenil, el cual alcanzaba el mayor paro en su época, condiciones socioeconómicas muy complicadas. Había una fuerte sensación de desesperación entre la clase trabajadora, la cual veía que se esforzaba a diario para no ver ningún resultado real. En las calles se acumulaba la basura, lo cual también atraía a las ratas. Las calles estaban intratables. La propia sociedad ya no le otorgaba un significado a lo que era la clase obrera. Como cuando una palabra la repite tantas veces en tu cabeza que pierde su significado. En épocas de caos social, de disturbios en las calles, de gente que tenía que aguantar el jubileo de la reina, a pesar de sentirse estafados por su propio sistema. Los ingleses se sentían simplemente resignados a aceptar la suerte que les había tocado vivir, con la esperanza de que llegaría un momento mejor. Y cuando te sientes impotente ante su situación, te agarras a cualquier clavo que te dé un ápice de poder, con el fin de mantener cierta autoestima en uno mismo, en sentirte identificado con algún símbolo. Los gobiernos de Reino Unido desde el fin de la guerra llevaban prometiendo a su ciudadanía que las cosas iban a cambiar, que iban a prosperar, y ese momento nunca llegaba. Es en este contexto, con tanta revolución en las calles, que aparecen los Sex Pistols. El rock de los 70 se había convertido en algo muy elocuente, muy técnico, lo que todos denominamos rock progresivo. Pero los fans también sentían que ese rock ya estaba muy alejado de las calles y de la realidad que estaban viviendo. Y los Sex Pistols reencarnaron esa idea, el reflejo de lo que la sociedad del Reino Unido estaba deseando. Simple, directo y lleno de rabia. Callejero, rebelde y accesible. Mensajes que el trabajador común pudiera entender perfectamente. Y los Sex Pistols habían revolucionado el Reino Unido en el año 1977, con la salida de su único álbum, Nevermind the Bollocks. Canciones como Anarchy in the UK o God Save the Queen se convirtieron en los enemigos públicos número uno. De hecho, durante años hubo multitud de países en los que estaba prohibido, por ser material subversivo que llamaba a la gente a la rebelión. Representaban la rabia, el caos y un desprecio absoluto por la autoridad. Pero la banda, cuando fue a hacer su gira estadounidense, ya estaba al borde del colapso. Sid Vicious, el bajista, era más un icono punk que un músico real. Tenía actitud, tenía carisma, pero para nada sabía tocar bien. Johnny Rotten, su cantante, estaba harto de cómo el manager estaba manejando la banda, y el guitarrista Steve Jones y el batería Paul Cook hacían lo posible por mantenerla a flote. Y detrás de todo esto estaba el manager, Malcolm McLaren. Manipulador, provocador, trataba al grupo como una obra de arte decadente, un hecho conceptual más que una banda con sus individualidades y con sus personalidades propias. Para entender a Sex Pistols hay que entender la figura de McLaren. Un tipo que no buscaba una banda, buscaba una provocación y una manera de hacer plata, obviamente. Él no era un productor musical tradicional. Como ya hemos dicho, venía del arte conceptual, de la moda. Junto a Vivienne Westwood, virtió su tienda Sex en el epicentro de Londres como la cuna del estilo punk. Y desde ahí empezó a moldear lo que él mismo llamó una obra de arte viva. En 1976, en una entrevista con la prensa británica, afirmaría: quería crear una banda que fuera como una escultura provocadora, que atacara al orden establecido. Y para conseguir esto, obviamente no necesitaba grandes músicos, necesitaba imagen, marketing. Por eso, cuando Glenn Matlock, bajista original y compositor de varios temas de Sex Pistols, mostró demasiada sensibilidad musical, lo reemplazó por Sid Vicious. Sid no sabía tocar el bajo, pero encarnaba el caos y la autodestrucción que McLaren quería vender. Así que sí, fueron engañados, bien fuese por el sistema, por la industria o por su propio manager que los utilizó. Así de extraña fue la historia de Sex Pistols. Una banda que con tan solo un disco marcaría una revolución y un camino a seguir, pero que desde el principio, desde sus comienzos, sería tratada como un producto. Y así fue que McLaren decidiría que los Sex Pistols tenían que tocar por el sur de los Estados Unidos, lugares conservadores, hostiles, donde nadie quería ver o nadie le interesaba ver a cuatro punkis cantando en contra de la reina. Y el resultado de esta gira fue tan destructivo como predecible. La gira comenzaría el 5 de enero del año 1978, en Atlanta, Georgia, el cual fue un show tenso pero tampoco desastroso, porque el público tampoco sabía bien qué esperar. Al día siguiente, en Memphis,
Johnny Rotten se enfrentó verbalmente con la audiencia. Escupitajos volaron entre una parte y la otra del escenario. Fue una guerra abierta. Luego vinieron los shows en el estado de Texas. En San Antonio, Sid Vicious golpearía con su bajo a un espectador. Llevaba una camiseta con una esvástica, como una provocación vacía, una imagen que generó controversia desde siempre. De hecho, figuras como Billy Idol realizaron declaraciones defendiendo el uso de la esvástica en la estética punk del momento. Y en sus propias palabras, simplemente no entendían el aspecto del punk que se relacionaba con la moda londinense y el arte escénico. Estábamos reflexionando sobre la sociedad británica y sobre lo que nos estaban haciendo al usar este tipo de símbolos políticos. Y todo eso fue un poco como jódete para las fuerzas conservadoras en Inglaterra, porque sentíamos que se estaban volviendo fascistas. Así que dijimos, oh sí, van a volverse fascistas, entonces les vamos a devolver eso. Fue una especie de reflexión sobre los que estaban en el poder. ¿Esto es lo que quieren que seamos? ¿Quieren que seamos fascistas? ¿Qué tal si nos vestimos así para asustarlos? Y funcionó. El uso de simbolismo controvertido en la escena punk se extendió con Sid Vicious de los Sex Pistols, a menudo luciendo esvásticas como una declaración contra la autoridad, y Vivienne Westwood incluyendo crucifijos invertidos en sus diseños. Quizás pasa lo mismo que cuando hablábamos antes de las palabras. Cuanto más las repitas, van perdiendo su significado. Por ende, cuanto más nos pongamos esvásticas a la hora de salir al escenario, a la hora de protestar, a la hora de dirigirme hacia los dirigentes que se están volviendo fascistas en mi propio país, quizás es otro modo de contracultura, retirarle el significado a lo que representa, y más subversivo que esa idea, creo que poco hay. Igualmente, la noche en la que tocaron en San Antonio con este contexto generó peleas, caos, amenazas entre la banda y el público. En Dallas tocarían en un salón de música country, bien conservador, bien recto, y el promotor de la sala los presentó como el fracaso del futuro. Rotten contestó insultando al público, Sid tocó drogado y lesionándose con vidrio, y así siguió esta cadena de sinsabores. En cada ciudad en la que tocaban, aumentaba la tensión, los conciertos duraban poco, el sonido era pobre, Rotten intentaba y no lograba comunicarse con su propia banda, Sid estaba cada vez peor. Para el público estadounidense era un espectáculo grotesco, y para la banda era una auténtica agonía. Agonía que terminaría el 14 de enero en la ciudad de San Francisco, en el Winterland Ballroom. Ese sería el concierto más grande de toda esa gira. Casi 5.000 personas, el concierto fue grabado en vídeo, una energía extraña en el ambiente. Rotten canta con desesperación, Sid Vicious casi no puede sostenerse en pie, y Steve y Paul hacían lo posible por seguir tocando, por mantener lo poco que quedaba, que ya se estaba rompiendo. Y al terminar el concierto, Johnny Rotten soltaría una frase que quedaría como parte de la historia del rock. Ever get the feeling you've been cheated? Good night. ¿Alguna vez tuviste la sensación de que has sido estafado? Acto seguido, tira el micrófono, se baja del escenario y se acabó. Esa misma noche, Rotten abandona la banda. La visión de McLaren terminaría aquella noche de enero de 1978. No fue una gira musical, fue una bomba lanzada sobre la sociedad conservadora estadounidense, así como la fecha de caducidad de la propia obra de arte que creó. El objetivo nunca fue tocar bien, fue provocar reacciones, titulares, que se hablase de ello, y así Sex Pistols quedó como lo que es hoy en día. La banda estaba acabada, y terminada esta gira, cada miembro tomaría su propio camino. Johnny Rotten abandona la banda sin despedirse, no hay acuerdo, no hay futuro. Volvería a tomar su propio nombre, Johnny Lydon, y demandaría a McLaren y a su sello por los derechos de la banda y las regalías impagadas. En ese mismo año 78 fundaría una nueva banda, Public Image Ltd. Orientada a la escena post-punk que estaba surgiendo en Reino Unido y con un sonido mucho más experimental. Malcolm McLaren, el supuesto genio detrás de todo el mercado que generó Sex Pistols, intentó seguir explotando lo poco que quedaba, y así produce una película, The Great Rock and Roll Swindle, en la que se retrata como a un titiritero que manipuló a la banda como si fuera una obra de arte conceptual. Pero John Lydon no se quedaría callado. Lo demanda, pelea por sus derechos de imagen y gana el litigio. Porque para John Lydon, los Sex Pistols no eran un experimento, eran reales, dolorosos y auténticos. Y volvemos a repetir en sus propias palabras, nosotros no éramos una estafa. Lo que nos estafó fue el negocio, la prensa y el juego del espectáculo. Pero lo que hicimos era totalmente real. Tras la disolución de la banda, Sid Vicious permanecería en Nueva York junto a su pareja Nancy Spungen.
Aunque trágicamente, el 12 de octubre del año 78, Nancy fue encontrada en la habitación del hotel con una puñalada en el abdomen, en la habitación que compartían en el Hotel Chelsea. Vicious fue arrestado por homicidio, aunque afirmó no recordar nada de lo sucedido debido a su estado de intoxicación. Y aquí cabe aclarar una cosa: cuando tú tienes un trastorno mental, cualquier utilización de sustancias puede perjudicar severamente dicho trastorno. No quiero justificar para nada esta situación, pero esto sí nos hace pensar en la necesidad, o falta de ella, de la utilización de estas sustancias. Como concienciación, simplemente. Un pequeño apunte. El 1 de febrero del año 79, Vicious sería liberado bajo fianza. Esa misma noche asistió a una fiesta para celebrar su liberación. A la mañana siguiente, sería encontrado sin vida por una intoxicación de heroína en el apartamento de su madre en la ciudad de Nueva York. Steve Jones y Paul Cook, por su parte, formarían la banda The Professionals, y aunque nunca llegaron al primer nivel como fueron con The Sex Pistols, lograron establecerse en la escena musical con un sonido más orientado hacia el rock tradicional. Los Sex Pistols duraron menos de 3 años, un solo álbum en el mercado, y toda una revolución detrás de su universo. Eso sería suficiente. Suficiente para incendiar la industria, para darle voz a una generación marginada que no tenía referentes con la que identificarse, para probar que no hace falta saber tocar si tienes algo que decir. Con una sola gira en Estados Unidos, sin hits, sonando en radios de ese país y sin una estrategia clara, los Sex Pistols dejaron una huella indeleble en la historia de la música. La gira fue un desastre, sí, pero como era su objetivo, del manager quiero decir, fue una obra de arte punk, corta, brutal, confusa y autodestructiva, como lo eran ellos. Y en esos 12 días, los Sex Pistols incendiaron los puentes que nunca pensaron cruzar. De esta forma, amigos míos, convirtieron su final en leyenda. Espero de verdad, de corazón, que os haya gustado este pequeño análisis de la historia de los Sex Pistols, de cómo fue su final, y que os sirva quizás para entender un poco el contexto de cómo surgió todo este movimiento y de cómo finalmente fueron utilizados por el sistema, ya bien sea gobiernos, su productor, su manager. Al final, como reflexión, podría decir que todos somos marionetas de algo, bien sea del contexto social, bien sea de la situación que vivimos, bien sea por los medios de comunicación. Y el único mensaje que puedo llegar a daros es que penséis por vosotros mismos y toméis vuestras propias conclusiones. De esa manera podremos saborear un poco, un ápice, aunque sea de libertad. Chicos, deciros en el cierre de este vídeo que estoy muy agradecido de todo el apoyo que está surgiendo en mi canal. Desde que empecé a subir shorts de manera más constante, no paráis de darme muestras de cariño, de afecto, de apoyo. No sé ni qué decir, realmente este es mi sueño. Llevo creando contenido años y años, y ahora, por fin, estoy recogiendo los frutos de todo ese trabajo. Así que si quieres apoyar este sueño, suscríbete, es muy fácil, solamente tienes que darle un botón. Yo te lo voy a agradecer en el corazón. Deja tu comentario sobre lo que piensas de esta historia, sobre otras cosas, sobre peticiones que quieras ver en el canal. Estoy dispuesto a traeros material, siempre con la mayor sensibilidad y siempre con ese ápice poético al que estáis acostumbrados. Así que no dudéis, suscribíos, comentad, compartid el vídeo, dadle like si os ha gustado, dislike si no os ha gustado, haced lo que sea, pero hacedlo. Acción, reacción. Y nos vemos en la próxima cosa que hagamos juntos. ¡Nos vemos, cabrones!